Hablemos de salud. Hablemos de salud. Hablemos de salud. ¡Hey! Hablemos de salud. Un saludo muy especial a toda la comunidad dominicana que nos acompaña cada 8 días en este programa, Hablemos de Salud, un programa de la ES Hospital San Rafael del municipio de Santo Domingo. Nos encontramos nuevamente quienes habla, Cristian Gutiérrez, auxiliar de enfermería, y la médica Diana Méndez. Diana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? Bien, muchas gracias. A usted nuevamente, muchas gracias por acompañarnos en este programa y apoyarnos en brindarle a toda la comunidad dominicana temas de interés general. Bueno, el tema que les traemos hoy es abuso sexual. ¿Qué hacer cuando nos encontramos ante una situación de esta que estamos todos propensos, más los niños y jóvenes de nuestra población? ¿Nos podría definir qué es el abuso sexual? Bueno, el abuso sexual o la violencia sexual es cuando una persona obliga a otra o la presiona a hacer algo que no quiera referente con su sexualidad. Por ejemplo, cuando una persona mayor obliga o presiona, por ejemplo, puede ser una mujer o un niño, a que haga algo que no quiere, o sea, por ejemplo, que le muestre alguna parte de su cuerpo, que le toque algo que no quiere. Teniendo en cuenta que el abuso se puede dar en diferentes edades, por ejemplo, un adolescente de alguien menor, en este caso nos vamos a centrar en el abuso más común, que es el del adulto. Entonces, ¿qué puede llevar a un adulto a cometer un abuso sexual ante un niño, ante un menor? Bueno, uno de los casos más frecuentes es que esa persona, o sea, la persona mayor, haya sufrido tal vez en la infancia o en algún momento de su vida de también abuso. Muchas de las personas que han sido víctimas de eso, cuando crezcan, no quiere decir que todas, usualmente pueden presentar ciertos trastornos y pueden tener estas conductas también. Listo. En los tipos de abuso sexual encontramos el que es con contacto y sin contacto. ¿Nos podría explicar más a fondo cuál es la diferencia? El abuso, o sea, no solamente tiene que haber siempre contacto para que sea abuso, o sea, el abuso es tanto el contacto, que la penetración sea oral, vaginal o anal, como lo que son las insinuaciones, las palabras, todo eso incluye lo que es el abuso. O sea, que por ejemplo yo me ponga a insinuarte y hablarte cosas y a insinuarte como cosas o incitarte a cosas y que tú simplemente no quieres y seas reacio, pero yo sigo insistiendo, eso también incluye ahí. Listo. ¿Y qué características podríamos encontrar tanto en la víctima, el victimario y sus familias, teniendo en cuenta que la familia hace un factor muy importante en el crecimiento y desarrollo de los niños? Bueno, una de las características de la víctima es que, por ejemplo, suelen ser personas, o sea, sumisas, o por ejemplo se ve mucho que es en caso de mujeres, no quiere decir que todos los casos sean de mujeres. Suelen ser también menores, o sea, se suele ver diferencias de edad, entonces una persona que de pronto está sumisa o sometida ante una autoridad, se puede ver eso. Bueno, en el caso del victimario, usualmente la mayoría de los casos son personas conocidas, o sea, los abusos o la violencia usualmente es en personas incluso de la misma casa, puede ocurrir. O en caso tal, personas conocidas que empiezan a ganarse como la confianza de la otra persona, en ese caso, por ejemplo, de un niño, empieza a ganarse su confianza, a mostrarse como que son amigos, y ya cuando ve que tiene como toda la atención del niño, es donde tiene esas conductas de pronto. Y en el caso de los familiares, en muchos casos se ve que de pronto hay como descuido, que de pronto dejan a los niños con cualquier persona o los dejan solos, o también la educación en los niños. Es muy importante enseñarle a los niños que no deben estar hablando con cualquier persona ni recibiéndole cosas a cualquier persona. Listo. ¿Qué consecuencias podemos encontrar en una relación abusiva, tanto a corto y a largo plazo? Pues son muchas en realidad, porque eso afecta a la persona tanto física como emocionalmente. O sea, una persona que es víctima de un abuso sexual, es necesario que, por ejemplo, ingrese a terapias y todo, porque es muy difícil, porque la persona en un principio quiere enfrentar todo eso sola, pero muchos, o sea, es muy difícil seguir adelante así y tienen temor, o sea, tienen temor a que alguien los toque, que los mire, porque piensan que le van a hacer daño. Bueno, físicamente una de las consecuencias puede ser maltrato, que pueden presentar que la persona la agredió físicamente, entonces que presenten moretones o algo, el maltrato como tal.
También, por ejemplo, que adquieran enfermedades de transmisión sexual también es muy importante. Esas pueden ser algunas de las consecuencias físicas. Bueno, y te hago una pregunta. ¿Cómo crees tú que los padres pueden prevenir un abuso sexual? Listo, es muy importante que desde el círculo familiar se eduque a ese niño sobre el respeto, pero un respeto que no vaya como obedecer ciegamente. Me hago entender, es decir, que el abuso sexual se puede dar tanto que pueda ser del padre, que es muy común, entonces crean como que el respeto a que el niño sea sumiso con el padre, creyendo que todo lo que éste hace está bien. Otro sería no obligar a los niños a besar, a acariciar o abrazar a alguien que ellos no quieren, porque es parte de ese punto de ellos sentirse inseguros ante ellos mismos. Conocer muy bien con quién dejan a sus niños, no que la vecina porque lleva con ella viviendo varios años, entonces la conocen, no, pero esa vecina puede tener sobrinos y tiene hijos, incluso esposo. También alertarse ante cualquier dificultad que les presente el niño, ya sea que se sienta deprimido, que no quiere ir al colegio, que son signos que se pueden evidenciar muy fácilmente cuando se tiene como un vínculo muy entre padres e hijos. Educar muy bien a los hijos sobre qué es una expresión de cariño y qué es una caricia, porque a veces tienden a confundir eso. Y muy importante, generar confianza, siempre es la base principal como del hogar, y estar como abiertos ante cualquier duda que les presenten los niños, porque tiende a que a veces cuando ya entran como en una etapa de adolescencia empiezan a preguntarles sobre temas de educación sexual, y ellos tienden como a hacer caso omiso o a aislarlos, y lo importante es que ellos conozcan muy bien este tema y así poder identificar cuando están en un abuso sexual. Exacto, por eso es muy importante tener esa confianza con los hijos. O sea, es mejor que ellos se pregunten eso a los padres, que averigüen eso por los padres y que no empiecen a preguntarle a cualquiera en la calle o incluso en internet, que pueden conseguir muchas cosas. Yo tenía 9 años cuando me pasó. Al principio me daba pena hablar de ello. Le conté a mi mamá y no me creyó. Esto que me pasó no se lo deseo ni a mi peor enemigo. A pesar de que me pasó cuando era muy niña, esos recuerdos me persiguen todavía. La verdad yo no sabía qué estaba pasando. Él era parte de la familia. La persona que me atendió me dijo que cómo se me ocurría andar sola por esta zona. Eso te roba todo, la ilusión, la alegría. Dejas de ser una niña. Eso me hizo sentir más solo, como si la culpa fuera mía. Por las noches tengo miedo de quedarme sola y aún tengo pesadillas al dormir. Cuando eso le pasa a uno, no sabe qué hacer, qué decir, ni a quién contarle. La violencia sexual es una de las peores formas de atentar contra la integridad de un niño, niña o adolescente. Cumpliendo con lo establecido en ley, en cuanto tengamos conocimiento de un caso, debemos actuar de inmediato. Ley 1146 de 2007. La violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes comprende todo acto o comportamiento de tipo sexual ejercido sobre ellos, utilizando la fuerza o cualquier forma de coerción física, psicológica o emocional, aprovechando sus condiciones de indefensión, desigualdad y las relaciones de poder existentes entre víctima y agresor. En estos casos el tiempo es oro. Las 72 primeras horas son claves. De las acciones que realicemos como equipo depende la garantía y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Recuerde que en las 72 primeras horas usted debe iniciar el proceso de restablecimiento de derechos al niño, niña o adolescente víctima de violencia sexual y activar la ruta de atención con las demás instituciones. Al activar la ruta de las 72 primeras horas, hay responsabilidades que ningún equipo de Defensoría de Familia puede olvidar. Estas son las 6 tareas fundamentales para lograrlo. Realice la verificación de la garantía de derechos de la víctima y explíquele en qué consiste. Emita auto de apertura del proceso de restablecimiento de derechos y adopte las medidas de emergencia necesarias. Si considera necesario retirar a la víctima del medio familiar,
Ubíquela en la modalidad acorde con su situación. Remita a la víctima a la institución pertinente para que reciba la atención prioritaria en salud. Formule la denuncia penal ante las autoridades competentes. Algo muy importante que tú decías y son los signos que puede tener, por ejemplo, que puede mostrar un niño que está sufriendo de maltrato o de abuso sexual. ¿Cuál creerías tú que pueden ser algunos de los signos? Bueno, podemos encontrar signos como pueden ser cambios del comportamiento, que se sientan retraídos, que no quieran hacer cosas que habitualmente hacían. Y algo muy evidente sería tanto en lo físico y en lo emocional. Podría ser en el físico, se podría encontrar en las niñas flujo, que refieren dolor en la zona íntima, que salida de sangre, que sientan cuando les hablan sobre ese tema, ya sea de educación entre madre e hija, que se ve muy común, que sienta como pena o que se haga muchas preguntas que no son habituales cuando aún no han desarrollado una vida sexual activa. Entonces que eso genere como esas dudas en esos padres. Claro, uno de los signos es el lenguaje que tienen los niños. Por ejemplo, que tenga un lenguaje que no sea apropiado con su edad, que empiece a hablar de sexualidad o algo y que eso no tenga, no concuerde con la edad que tiene. Eso es uno de los signos. También, como tú decías, la presencia de flujo en las niñas, que no es normal, que tenga sangrados o que incluso tenga lesiones en los genitales, incluso pueden presentar hasta mordeduras que indican que son señales también de abuso sexual. Bueno, y entonces, ¿qué hacer cuando ya un familiar tiene una sospecha sobre un abuso sexual? Bueno, lo primero es hablar con la persona, ¿cierto? Con la víctima que tú sospeches que esa persona está siendo víctima de abuso sexual. Lo primero es hablar con esa persona, o si esa persona se acerca hacia donde mí a contarme algo, es brindarle la confianza y hacerle entender que no es culpable de nada, que no debe sentirse culpable por algo de que lo obligaron a hacer. Entonces es como escucharla, abrirse a esas personas y consultar inmediatamente, por ejemplo, ir a un servicio de urgencias, porque eso es muy importante por las enfermedades de transmisión sexual que pueden adquirir, un embarazo incluso. Entonces es muy importante que ante una sospecha o que te comenten que hayan sufrido de un abuso sexual, asistir inmediatamente al hospital y también ante las autoridades para poner como tal la denuncia, porque esa persona debe ser alejada del victimario. Listo, es muy importante que desde el centro de salud se tenga como ese conocimiento sobre el modelo de atención integral a víctimas de violencia sexual, porque se tiende mucho a victimizar, es decir, que empieza a contarle lo que le sucedió al médico, pero que también se lo va a contar al auxiliar de enfermería, luego llega la psicóloga y así a todos los entes que deben tratar el caso. Entonces tienden a que la víctima se sienta se siente a que la víctima como que reviva más este momento. Exacto, es que es muy importante que esas personas, cuando confiesan que fueron víctimas de eso, pues es una decisión muy difícil, porque esas personas sienten mucho miedo y a la persona que se le están contando es porque de pronto ya no aguantan más, no tienen cierta confianza. Entonces, cuando ingresan al centro de salud es muy importante, obviamente, cuando ingresa, pues uno tiene que preguntar, obviamente, lo que pasó, porque uno tiene que contextualizar. Pero tampoco es como que entonces todo el que llega le va a estar preguntando ¿y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? ¿Y qué te pasó? Porque es como si estuviese reviviendo el momento y eso le afecta enormemente a la persona. El día de hoy vamos a aprender a cuidarnos de situaciones en donde sentimos emociones que no nos gustan. Pues bien, para empezar, es justamente lo que debemos saber: las emociones agradables y las emociones desagradables. Hay emociones desagradables con las que tenemos ciertas sensaciones de que algo no nos gusta, lo sentimos a veces en nuestra pancita o en el pecho y decimos, pues con esto me siento triste, con esto me siento enojado, no me siento bien. Y hay emociones con las que tenemos sensaciones muy agradables. Esto sí me gusta, este pastel me gusta, me siento contento, me siento alegre. Es importante saber cuándo tenemos unas emociones
de un tipo, que son las desagradables, o emociones agradables. Por otro lado, también es importante para cuidarnos conocer nuestro cuerpo, conocer que hay partes que todos pueden ver, como son nuestros brazos, nuestras piernas, nuestra cara, nuestras orejas, pero también hay partes íntimas, y estas partes íntimas solo a ti te pertenecen y solo tú puedes cuidarlas. Nadie tiene derecho a tocarlas y a verlas. A menos de que te estés bañando y mamita quiera ver que te bañes bien, pues bien, tal vez tu mamá, pero tú puedes decir no y tienes derecho a tu intimidad. Además, también hay secretos que tal vez un adulto te diga que se vale no contar, pero si tú tienes sentimientos desagradables, estos que te hacen sentir cositas en la panza, que no te gustan, tal vez sientes asco, enojo, se vale decir no a esa persona, salir corriendo y contárselo a tu mamá o a la persona a la que le tengas confianza. Aunque sea una persona de autoridad, aunque sea una persona que tú veas como un adulto o un niño más grande que tú, y tal vez sientas miedo, seguramente tú podrás ser más valiente, salir corriendo y contárselo a alguien a quien tú le tengas confianza. A veces hay personas que tú quieres mucho, como pueden ser tu abuelo, tus tíos, algún amigo de tus papás, que quieren acercarse a ti y tocar tus partes íntimas. Es importante que tú sepas que tu cuerpo es muy valioso y que tú puedes cuidarlo. Y se vale decir no. También tú debes saber que tienes cosas muy lindas como persona, tú eres una persona muy valiosa y te mereces el respeto de todos. Si tú en algún momento decides que no te gusta saludar de beso, o no te gusta cómo te toca a alguien, o tal vez te obligan a sentarte en las piernas de tu tío, de tu abuelo o de alguien y tú quieres decir no, es importante que te respeten y es importante que lo digas. No quiero. Y cuando te sientas en alguna situación donde sientas estas emociones desagradables, sé muy valiente y di no. No quiero estar aquí y no quiero estar con esta persona, aunque sea una persona que tú sí conoces y que es muy cercana a ti. Tú puedes decir, esto a mí no me gusta, tengo sensaciones desagradables. Y siempre te vamos a creer. Además, nunca va a ser tu culpa. No es tu culpa. Aunque ese adulto te diga o ese niño grande te diga que puede hacerle daño a una persona que tú conoces porque contaste el secreto, entonces tú puedes ir a contárselo a otra persona y decir lo que está pasando. Eso es, hay secretos que se vale no contar y son con los que tenemos sensaciones agradables. Tal vez, no sé, le cuentas a un amigo que te comiste unas galletas. Esos son sensaciones agradables. Sin embargo, hay secretos que te piden que guardes con los que tienes sensaciones desagradables. Esos secretos sí se vale contar. Y sobre todo, son cosas que tú, al contarlas, seguramente te van a creer. Pues ya tienes algunos tips para que te sepas cuidar y nadie de esta manera te va a hacer daño. Si de pronto hay niños que estén viendo ese programa y sientan que se identifican con alguno de los casos que les hemos explicado, que sientan que alguien les tocó la mano y ustedes se sintieron que no estuvo bien o les está diciendo que les enseña alguna parte de su cuerpo, que le dice palabras o les muestra imágenes o les dice, pregunta cómo es su cuerpo, muy importante siempre decírselos a sus mamás, a sus papás o en el colegio, muy importante eso porque así estamos disminuyendo a que una persona pueda estar abusando de ustedes. Bueno, también tener muy presente que el abuso sexual se puede dar de diferentes formas. Por ejemplo, Diana, podemos explicarles el abuso sexual en personas que ya están casadas. Listo, o sea, eso también es muy importante.
Eso puede ocurrir en parejas, en personas casadas, en novios, incluso, o sea, no siempre son del sexo opuesto, o sea, también puede ocurrir en personas del mismo sexo. Entonces, no porque estén casados o porque sean novios quiere decir que tu pareja puede como obligarte a tener relaciones. Eso no, pues eso es algo que es consentido entre las dos personas y que si las dos personas lo hacen es porque quieren hacerlo. Bueno, otra muy importante también que ocurre es en el ámbito laboral, que muchas veces porque hay una autoridad y hay, por ejemplo, un trabajador, digamos el jefe y un trabajador o una trabajadora, cree que porque entonces es la autoridad o porque es el jefe, entonces tiene derecho a obligarla a hacer cualquier cosa o a hacer cualquier cosa o a quedarme callada. Eso es muy importante porque independiente de la autoridad o el cargo que tenga, no tiene derecho a tocar mi cuerpo y hacer lo que quiera con mi cuerpo. Eso es muy importante también. ¿Qué secuelas psicológicas podemos encontrar en una persona que haya sufrido un abuso sexual o esté sufriendo? Bueno, las secuelas pueden ser muchas. Pero una de las secuelas psicológicas es que, por ejemplo, la persona queda con mucho miedo, con mucho temor a que de pronto alguna persona se le acerque, incluso las relaciones, o sea, su relación con la pareja no va a ser muy buena porque en ocasiones puede sentir que se la va a agredir o que le va a hacer algo que de pronto por lo que ya pasó hace mucho tiempo. Entonces se complican mucho las relaciones de pareja. También puede haber el miedo de salir a la calle porque siente que la gente o la va a señalar o que le va a acusar o le va a hacer algo. Entonces las secuelas pueden ser muchas, pero ese es un ejemplo de algunas que pueden quedar. Listo. Teniendo en cuenta como la parte en donde decías que las pueden acusar, las pueden señalar, toda esa parte, deben tener muy presente que la institución tiene un personal capacitado para brindar atención a víctimas de violencia sexual y que todo personal asistencial debe tener un secreto profesional, que es que todo lo que pasa en la institución no sale de ahí, no sale para yo contárselo que a mi amiguita y que me sucedió esto en el hospital, no, esto queda todo registrado en historia clínica y esto puede llevar a un delito si yo salgo a contarle a las personas lo que sucedió. Entonces es muy importante que creen como esa confianza con la institución y que sepan que cuando vengan acá a consultar no se van a sentir ni agredidas ni que por fuera de la institución se van a dar cuenta de lo que les pasó. Exacto. Que durante muchísimos años estuve completamente sola, sin el respaldo de nadie, sin el apoyo de ninguna entidad del Estado, diría yo que casi que revictimizada después de todo lo que ocurrió el 25 de mayo del año 2000. Y cuando decidí acercarme a la unidad de víctimas para inscribirme en la lista única de registro de víctimas y empezó todo el proceso de reparación, para mí lo más importante y lo que realmente me devolvería algo de eso que me robaron el 25 de mayo es que se reconociera un día para dignificar a las mujeres que como yo habían sido víctimas de violencia sexual. Y ahí nació esta petición que duró casi 2 años en trámite, de pedir que una fecha en la que yo perdí la vida espiritualmente me pudiera devolver la vida nuevamente, y hice la solicitud de que el 25 de mayo fuera declarado como el Día de las Mujeres que hemos sido víctimas de violencia sexual. Logramos que en agosto del 2014 el presidente expidiera un decreto nombrando el 25 de mayo como el Día Nacional por la Dignidad de las Mujeres Víctimas de Violencia Sexual. Es importante reconocerle a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual que el Estado, que los grupos armados, que los violentos de este país se han ensañado con ellas por acción o por omisión. Y tener esta fecha para decir yo fui víctima, soy sobreviviente, pero sobre todo le estoy diciendo a usted, señor o señora o entidad que de alguna manera me victimizó, pues que es la hora de cambiar ese panorama y que tenemos la posibilidad de hacerlo. Nosotras, las mujeres que fuimos
marcadas, atravesadas por la violencia sexual en medio del conflicto armado que vive Colombia, fuimos víctimas el día que nos abusaron. Hoy nos declaramos sobrevivientes y les decimos a todas las personas que nos están viendo, a todo el país, que sin ustedes no vamos a poder erradicar la violencia sexual. En el caso de No es hora de callar, que es mi campaña, tenemos una actividad 23, 24 y 25 de mayo que incluye talleres a las mujeres sobrevivientes, que incluye un acto simbólico en Bogotá con mujeres de todo el país que van a formar un gigantesco corazón para decirle al país que nosotras hemos sido atravesadas por la violencia, pero que nuestro corazón sigue latiendo. Es decirle eso a las mujeres, ya no es hora de callar. Y es la invitación que les hacemos, que se sumen de esa manera y que pensemos cómo podemos rodear a las sobrevivientes de violencia sexual para la no repetición. Listo, y haciéndoles mucho énfasis en la parte de siempre es contar con la institución o denunciar, la doctora nos va a explicar por qué es importante denunciar. Bueno, es muy importante denunciar a pesar de que ya haya pasado cierto tiempo después de que fue víctima de abuso. Es muy importante para evitar futuras violaciones sexuales, incluso por la misma persona. También es importante porque la persona, el agresor, va a recibir su castigo. Si esta persona denuncia, recibe su castigo y no va a poder ir abusando sexualmente de otras personas o incluso de la misma persona, o que incluso pueda llegar a amenazarla de que si de pronto denuncia o hace algo le puede causar algún daño o alguna lesión o a su familia también. Teniendo en cuenta que un embarazo en una menor siempre va a tener sus complicaciones, ¿qué complicaciones nos podría traer más si lo traemos a la parte según el grado de consanguinidad? Es decir, si fue de un padre, un hermano. Claro, o sea, si fue relaciones entre personas de la misma familia, siempre está el riesgo de que pueda salir con algún trastorno, con algunas enfermedades. Pues el niño que venga en camino puede tener más riesgo de adquirir enfermedades o desarrollar enfermedades por la compatibilidad que tienen entre familia. Otra cosa muy importante es que un embarazo en una menor de edad es muy diferente y se considera un embarazo de alto riesgo porque es una niña, una mujer que no está todavía con su cuerpo, no se ha desarrollado muy bien, no está muy apto para llevar un embarazo, porque un embarazo obviamente requiere de que la persona de nutrientes, de todo, entonces un menor de edad que apenas está alcanzando su desarrollo y va creciendo, pues no está como en las condiciones adecuadas o ideales para llevar un embarazo. Por eso se considera de alto riesgo. Bueno, entonces los invitamos a todos, a niños, mujeres, hombres, que no se queden callados, incluso cuando sean testigos de que una persona está sufriendo de abuso sexual, de que denuncien y no se queden callados. Que aquí están, por ejemplo, en los centros hospitalarios también hay personal capacitado, como tú nos comentaste, que pueden escuchar y prestarle la ayuda que tanto necesiten. Bueno, hasta aquí llega el programa del día de hoy. Muy importante que les haya quedado algo y que si alguien está pasando por esta situación, denuncie. Doctora, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti por la invitación. Bueno, los esperamos en 8 días nuevamente en el programa Hablemos de Salud, que les traemos nuevos temas de interés general. Continúen con la programación de Dominicano TV.